hermanos. A veces cuando hay temblores aquí en la tierra, pues nosotros nos asustamos. Pero bíblicamente nosotros encontramos que Dios está paseándose por ese lugar, porque Dios tiene algo que mostrarnos, que decirnos, y está acomodando también esas placas tectónicas que están un poco deformadas todavía. Amados hermanos, entonces nosotros demos gracias a Dios cuando Dios comienza a tocarnos, a removernos, ya sea por la palabra de Dios, o ya sea por una hermana o un hermano que viene y nos dice a nosotros, hermano, hermana, pues yo veo que estás haciendo estas cosas, por lo tanto tienes que corregir de esta manera. Amén, hermanos. Es Dios quien está removiéndonos para que nosotros despertemos. Vamos a la Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 1. No es el pasaje, pero quiero tomarlo como parte de una introducción. Apocalipsis capítulo 1, y de ahí vamos a ir a nuestro mensaje, porque esta palabra que hoy voy a predicar, la prediqué en el año 1997, acá, aún siendo alumno del primer año del seminario, todavía a mitad de año, y el pastor me encargó un día que predique, ¿no? Y pues ese mensaje yo preparé de 3 hojas, hermanos, escribiendo ahí 3 hojas, pues solamente me duró en 5 minutos, que fue todo mi mensaje aquí en ese tiempo. Recuerdo muy bien, hermanos. Y pues, y para este tiempo yo estaba pensando y para el ayuno, y dije, voy a darle ese mensaje de sus años, no que sea para este tiempo, ¿no? Y ahora lo voy a traer para este tiempo, hermano. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3, y pongan mucha atención, es parte de la introducción esto. 1 al 3, dice la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo. Amén. Eso es lo que empieza diciendo Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas por el tiempo, porque el tiempo está cerca. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Dios amado, en este día, Padre. Es un buen día en el cual tú nos permites estar aquí, Señor, delante de tu presencia. Y qué mejor, Señor, estar juntos en armonía, buscando tu rostro, buscando, Señor, que nos hables. Venimos delante de ti necesitados, Señor, porque realmente necesitamos de tu ayuda, Señor. No podemos con nuestras fuerzas nosotros hacer nada, Padre. Y lo único que queremos es, Señor, que tu palabra fluya a través de tu pueblo, a través, Señor, de tu escritura, a través de nuestro testimonio, oh Dios. Y rogamos, Señor, que esta mañana tu Espíritu Santo sea quien nos edifique. Él es el Maestro, Señor, y Él es el que trabaja, Señor, en nuestros corazones. Gracias, mi Dios. En tus manos, pues encomiendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces dice que la palabra que nosotros estamos leyendo es revelación. ¿De quién? De Jesucristo. No es palabra del profeta, no es palabra de fulano, no es palabra del predicador, es palabra de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier palabra, entonces, hermanos, es palabra de Dios. Y hay que tomar mucho en serio lo que Dios comienza a hablar a nuestras vidas. Es la razón que muchas de las veces, hermanos, yo tengo mucha incomodidad cuando alguien en el culto o en el medio de la palabra está, hermanos, distrayendo al que está a su costado. Eso me incomoda muchísimo porque no está poniendo atención a la revelación de Jesucristo, está más poniendo atención a lo que está sucediéndole o lo que está sucediendo en el mundo, hermano. Dios es el que le entregó a Jesucristo esa palabra. Fue revelada para él. Y según la palabra de Dios, esa palabra que fue revelación de Jesucristo, pues él la da al ángel de la iglesia. Y vamos a Apocalipsis capítulo 3. Este es nuestro pasaje. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 7. Capítulo 2, versículo 1 hasta el 7. Y dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Tú tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces vemos aquí que Jesucristo, la revelación de Jesucristo fue dado ¿a quién? Al ángel. El ángel se la dio ¿a quién? A Juan. ¿Y Juan se la dio a quién? A la iglesia. Esa es la palabra viva de Dios, eficaz, que ahora usted lo ha leído, lo ha escuchado, ahora lo tiene en sus manos, y déjeme decirle que para Juan no fue nada fácil poder llevar la palabra de Dios, poder ser fiel a Jesucristo, porque sabemos que por la verdad él fue llevado hasta Patmos, hasta la isla de Patmos. Ahí fue desterrado, fue torturado, pero él guardó fielmente esa palabra. Él no desmayó. Y eso es lo que quiero que nosotros, amados hermanos, en esta mañana o en este día precioso, en este bendito día, nosotros pongámonos a pensar de cómo hemos venido caminando durante toda nuestra vida cristiana hasta el tiempo de hoy, y nosotros podamos hacer un alto y digamos, no, yo he fallado en esto. No estoy haciendo esto que hacía antes para la gloria de Dios. Y es ahí donde tenemos que aplicar lo que hemos cantado, señor René Bani. Señor, cámbiame. Me estoy amando tu palabra. No la estoy guardando como debo ser. Ayúdame. Cuando recién me convertí, Señor, fue tan precioso que te amé tanto que nada me podía detener. Y estaba allí infaltable y estaba allí a tiempo, hermanos. Pero ahora esas fuerzas se han opacado. Necesito ser como aquel siervo tuyo, Juan, que a pesar de todo él guardó tu palabra. Y esa palabra fue llevada a la iglesia, y esa palabra nosotros ahora lo tenemos y la presentamos delante de esta preciosa iglesia. Vemos ahí entonces, hermanos, que tenemos que valorar cada vez que escuchemos la palabra de Dios, cada vez que alguien se para delante de un púlpito y comienza a predicar esa preciosa palabra, tenemos que valorarla, tenemos que apreciarla, porque costó mucha sangre, costó muchas lágrimas, para que ahora esa palabra podamos nosotros tenerla libremente, hermanos. Amén. Por eso, hermanos, les recomiendo lean, por favor, El rastro de la sangre. Es un libro muy precioso. El libro de los mártires. Hermanos que sacrificaron sus vidas. Hermanos que no tuvieron temor por llevar la preciosa palabra de Dios. Hay hombres que les costó la vida. Hay hombres que derramaron sangre por traer la palabra de Dios. Y esa es la razón, amados hermanos, que nosotros cada vez que escuchamos la palabra de Dios, nuestro corazón debe estar contrito, debe estar humillado y debemos correr delante del altar para decir, oh Dios, gracias por tu preciosa palabra. Amados hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, que muchas veces de repente nos va a remover, no miremos mal al predicador, por favor, hermanos. Sino digamos gracias a Dios porque tú estás enviando tu palabra a tiempo antes que yo me desvíe de tus caminos.
Entonces, amados hermanos, aquí estamos nosotros delante de Dios. Y esta mañana el tema de esta predicación es un llamado a despertar. Tenemos que despertar, hermanos, espiritualmente. ¿Por qué digo tenemos que despertar, hermanos? Cuando nosotros leemos las 7 iglesias, la carta a las 7 iglesias, vamos a ver que eran iglesias poderosas, iglesias grandes. Pero llegó el momento en que ellos comenzaron a apartarse. Y al final esas iglesias no existen, quedaron en ruinas. Vamos a los tiempos de hoy, podemos ver iglesias grandes, 300, en nuestro país, 300, 400 personas. He llegado a ver hasta 1500 personas a reunirse en un solo culto allá en la ciudad de Arequipa. Fue la iglesia más grande que he visto aquí en el Perú. Pero de esas iglesias, hermanos, que he visto, hermanos, ya algunas de ellas ya no están con esa efervescencia. ¿Por qué? Porque dejaron su primer amor. Llegó el adormecimiento. Y luego vino el sueño espiritual. Y necesitan una remoción para despertar. Un llamado a despertar es para esta mañana el título de este mensaje. ¿Por qué le dice allí en el capítulo 2? Escribe al ángel de la iglesia. Porque nadie es más responsable en la iglesia que es el ángel. ¿Y sabe quién es el ángel de la iglesia? ¿Alguien sabe? Se refiere al pastor. Dios lo ve como ángel. Él es el responsable dentro de la congregación. Si la iglesia se tuerce, el ángel es el responsable. Si la iglesia comienza a despertar y comienza a levantar un avivamiento, hermano, el ángel. Gracias a Dios por haber puesto un ángel en esta iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Gracias a Dios porque ha puesto un ángel en esta iglesia para que nos predique esta preciosa verdad sin cambiarle, hermanos. Esta preciosa verdad lo escuché aquí en esta iglesia. Esta preciosa verdad fue la que cambió mi corazón. Esta preciosa verdad cambió mi vida, hermanos. Esta preciosa verdad me llamó para ser siervo de Dios. Porque no la escuché cambiada, la escuché tal como es. Con celo, con amor, con pasión. Escribe al ángel de la iglesia. El ángel nos predica. Y cuando predica y a veces no nos gusta, hermanos, no nos agrada porque está tocando esa parte que nos muele, nos duele, nos molesta. No lo hace porque está enojado con nosotros. Lo hace porque nos ama. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros hemos sido de repente enseñados o mal enseñados de repente por otras enseñanzas. De que Dios es amor, amor y amor. Y sí es amor. Pero se han olvidado de enseñar la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda. Que también Dios es veraz, Dios es justicia. Queremos recibir todo el tiempo amor, amor, amor. Y cuando hacemos algo incorrecto, no queremos que nos corrija.
Amados hermanos, tenemos que dar gracias a Dios por el pastor que tenemos. Tenemos que dar gracias a Dios porque todavía hay hombres que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Tenemos que dar gracias a Dios porque aún en esta iglesia se predica la verdad, la sana doctrina, hermanos. No es cambiada por las corrientes que vemos nosotros alrededor del mundo, hermanos. Para poder llenar la iglesia, hacen tantas cosas y la llenamos. Quisiéramos llenarla mañana, lo hacemos mañana. Traemos predicadores, charlatanes, y hacemos campañas y perifoneamos, y esta iglesia se va a llenar. Pero ¿qué van a enseñar? La sana doctrina, no. Van a enseñar cosas, experiencias humanas. Van a enseñar lo que la gente quiere escuchar, como los políticos ahora en este tiempo. Amados hermanos, debemos dar gracias a Dios realmente, porque Dios ha puesto un ángel que no cambia la palabra, sino la predica tal como está. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. La verdad nos puede doler, pero esa verdad es la que trae cambios a nuestra vida. Amén. Es la que trae cambios a nuestra vida. Tal vez yo me hubiera desviado casi allá al año y medio quizás de perdido. Yo estaba en mis primeros meses de ir al seminario. Yo pensaba que ya sabía ya, porque estoy yendo al seminario, ya conocía ya. Un hermano me influencia y dice, allá en tal iglesia sin sanidades. Vamos, hermano, ellos están ayunando, ahora vamos. Y me fui por la influencia de este hermano. Y vimos bien entrando a la puerta, los hermanos estaban haciendo ayuno. Me dijeron, hermanos, bienvenidos, pasen, sabíamos que ustedes venían. Dios nos ha mostrado que ustedes iban a venir, pasen. Hemos ingresado, hicieron una redondela, nos pusieron al centro y como para que no tengamos escapatoria. Y comenzaron a orar y poner las manos, sacar fuera demonios, y empezaron ahí todo eso. Yo estaba bien. Y yo no sé cómo nuestro pastor era, que también más tarde me llama, me dice, yo no pensaba que tú ibas a hacer esto. ¿Cómo tú puedes ir a ese lugar? Nosotros creemos lo que la Biblia dice. Pero me dijo en un tono, hermano, que no, de repente si Dios no me hubiera dado la fortaleza para soportar, yo llego al mundo de repente. Le doy gracias a Dios por esas palabras que fueron a su tiempo que Dios le dio para mi persona. Amén. Fue a su tiempo, hermanos. Ese fue lo que me hizo detenerme para no continuar más viendo ese tipo. Bueno, fue la primera vez que fui, después de haberme convertido. Después he ido otra vez, pero ya no para escuchar, sino he ido para predicar a una de estas iglesias. Amados hermanos, si la palabra de Dios, la que fue dada a Jesucristo, Jesucristo le dio al ángel, el ángel le da a Juan, y ahora Juan le da la iglesia. Y dice el versículo 1 del capítulo 2, vuelvo nuevamente, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Dios, a través de Jesucristo, a través del ángel, a través de Juan, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, está hablando también de que el pastor también es llamado como una estrella. ¿Y dónde las tiene aquí las estrellas? Según este versículo, ¿están conmigo, hermanos? El que tiene las 7 estrellas, ¿en dónde?
en su diestra, hermanos, en su mano derecha. Ahí están las 7 estrellas, los 7 pastores de las 7 iglesias. Ahí Dios lo tiene a los pastores, ahí lo tiene Dios al pastor de nuestra iglesia en su diestra. ¿Por qué lo tiene en su diestra? Porque el enemigo se levanta ferozmente sobre aquellos que se levantan a predicar la palabra de Dios. Y Dios dice que lo tiene en su diestra, Él lo protege. Por eso David decía, yo no levantaré mi mano sobre el ungido de Dios. Aunque Saúl no era pastor, bueno, pastor de la nación. Yo lo había levantado. Dios llamó a nuestro pastor para que él sea el siervo de Dios para esta iglesia. Y lo tiene en su mano. Allí lo tiene seguro. Porque si no lo tuviera en su mano, entonces no hubiera soportado tantos años, amados hermanos. Tantos problemas que hay en la iglesia. Si Dios no lo hubiera llamado ya hace rato, hubiera corrido, hubiera abandonado la iglesia. Valoremos entonces, hermanos, al trabajo que Dios ha puesto a través del pastor en esta iglesia. Apreciémosle. Estuve hablando esta mañana un poquito así de pasadita a los hermanos allí que estaban en mi clase, referente al amor. Demuestra que tú amas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Dile cuánto lo amas. Es algo importante para que la otra persona sepa y escuche. Nosotros saludamos a nuestro pastor, sí lo saludamos. Pero también nosotros tenemos que acercarnos, amados hermanos, a saludarle, y no solamente con una mano, sino con un abrazo fuerte que siente el afecto, que siente el amor, que sienta que es importante. De esa manera estoy diciendo gracias, gracias por haberme soportado durante tanto este tiempo, porque ha sido difícil. A mí me gusta conversar mucho con mi pastor, hermanos. Demasiado me gusta conversar. Y puedo conversar de todo. Siento un afecto tan grande por mi pastor. Durante este tiempo que no estuve aquí con ustedes, junto a ustedes, desde el año 2000 hasta el año 2025, donde estuve, siempre he dicho, mi pastor. He llegado a apreciar tanto, ahora mucho más a mi pastor, hermanos, de verdad. Les hablo en el amor de Cristo. Que cada vez que voy a la palabra me acuerdo, hermanos. Y antes de anoche estuve sentado ahí en mi estudio haciendo mi mensaje y me acordaba, era como las 7:30 o 8 de la noche, tal vez, exactamente no ver la hora, pero me acordé de las palabras de mi pastor cuando me decía, hermano, cuando fui enviado a Choque, tienes que dedicarte a la obra. Tu trabajo es estudio, oración y visitar a los hermanos. Hace como 25 años a más fueron palabras que me dijo y las recuerdo hoy en día, hermanos. Y cuando estoy preparando mi mensaje para este día, fue el recuerdo que tuve hace 3 días atrás.
Me acordé cuando él estaba todavía 53, 54 años, por lo menos tenía esas palabras que me lo dijo. Y vengo ayer y mi esposa me dice, ¿me dejas nada más y tú te regresas rapidito a la casa? Y como yo soy desobediente, yo me quedé. Porque a mi pastor lo vi ahí y dije, no, yo me voy a quedar, yo voy a hablar con el pastor. Yo me quedo. Y conversamos un ratito, hermanos. Me gusta escuchar su palabra. ¿Por qué? Porque hay sabiduría. Tantos años en la obra. Amados hermanos, está en la diestra de Dios. Está en la mano derecha. Entonces, hermanos, eso me enseña o nos enseña a cada uno de nosotros que no debemos de meternos en contra de nuestro pastor, el siervo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios pelea por ellos. Amén. Lo tiene en su mano. Ahí está. Y si nosotros lo descuidamos, pero Dios nunca lo va a descuidar. Nosotros, si somos indiferentes, Dios siempre va a tener cuidado de su siervo. Entonces, hermanos, Dios pelea por su siervo. Entonces, hermanos, no solamente lo tiene en su mano derecha, ¿para qué? Porque ahí se ve bonito, es como un adorno, no, sino que ahí está seguro. Dios está comprometido con los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque con los siervos de Dios que predican la verdad sin cambiarla. Porque han hecho un compromiso con Dios. Y Dios ha hecho un compromiso con sus siervos. ¿Por qué, hermanos? Porque si estos siervos, Dios dice al Señor Jesucristo, Dios dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré el día de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dios está comprometido entonces con los siervos que guardan su palabra. Y en esta iglesia, hermanos, ¿por qué yo me siento bien aquí? ¿Por qué me siento cómodo aquí, amados hermanos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque se predica la preciosa palabra de Dios. Por eso, hermanos. Esa es la razón, amados hermanos. El que anda, vuelvo al capítulo 2 del capítulo 2 de Apocalipsis, y dice la última parte del versículo 1 del capítulo 2, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces cada candelero representa una iglesia. Cada candelero es una iglesia. Y en esa iglesia, en ese candelero, en esa iglesia está Cristo paseándose. Cristo está en medio de nosotros. Y esa es la razón que debe haber reverencia en la casa de Dios. Esa debe ser la razón que cuando se predique la palabra de Dios, mi corazón debe estar contrito, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces, el Señor está paseándose aquí en medio de nosotros. Tal vez Él está al lado suyo. Tal vez está a su costado ahí. Por eso, hermanos, lo mejor que nosotros tenemos que hacer es entregar nuestras cargas al Señor. Es entregar nuestras necesidades al Señor. Es la razón que nosotros debemos de recibir ese llamado a despertar espiritualmente. Porque Cristo está aquí.
Y por eso venimos nosotros. Versículo 2. Yo conozco tus obras. Dios conoce todo. Todo está desnudo ante los ojos de Dios. Él conoce nuestro inicio. Voy a hablar de la vida cristiana. Nuestro inicio de la vida cristiana, aunque conoce nuestro inicio aún antes que nosotros seamos concebidos. Conoce nuestro fin. Pero voy a hablar de la vida espiritual, la vida cristiana. Él conoce cómo nos iniciamos en las cosas de Dios. Pero también Él conoce lo que nosotros en este tiempo estamos viviendo, cómo estamos siendo nosotros de corazón. Él sabe. Él sabe cómo somos nosotros, así que nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos ni engañar a Dios. Podemos engañar nosotros a quien sea. Pero Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso tenemos que sembrar nosotros todo lo que es bueno, tenemos que sembrar amor, tenemos que sembrar nosotros paciencia, tenemos que evitar esas cosas que desagradan a Dios. Porque si yo siembro amor, voy a cosechar más amor. Si yo siembro odio, voy a cosechar más odio. Y yo no quiero eso. Quiero cosechar el amor de Dios. Conozco, dice, tus obras y tu arduo trabajo. Y tu arduo trabajo. Dios conoce a cada iglesia. Dios conoce esta iglesia, Cristo vive. Dios conoce como nosotros en ese tiempo, estoy hablando año 97, 98, cómo esta iglesia trabajaba, hermanos. Cómo esta iglesia cargaba las bancas y cargaba los parlantes de ese tamaño, hermanos. Hasta arriba nos íbamos hasta el cerro. Bueno, ahora ya no es cerro, ahora todo está vivienda por ahí. ¿Cómo caminábamos? Era una iglesia trabajadora. Eso conoce Dios y conoce ahora cómo estamos ahora. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Amados hermanos, el propósito de este ayuno es que nosotros estemos preparándonos cada vez más a ser mejores cristianos, que nosotros estemos comprometidos con la obra de Dios, para que esta iglesia pueda ser llena, pero no una iglesia llena físicamente, sino una iglesia que esté llena también espiritualmente, una iglesia que trabaje, una iglesia que ame, no una iglesia numéricamente llena, pero vacío de amor, de afecto por las cosas de Dios. Por eso Dios nos está haciendo un llamado a despertar para que nosotros con amor, con entrega, con sacrificio, podamos ser ese ejemplo para aquellos nuevos que han de venir a conocer a Cristo. Amén, hermanos. Ese es el llamado a despertar. ¿Por qué, hermanos? Porque se nota cuando alguien tiene amor a Dios. El hermano estaba enseñando, por sus frutos conoceréis. ¿Y cuál es el fruto de uno que ha hecho un compromiso con el Señor? Ese compromiso que uno ha hecho tiene que notarse. Y se va a notar cuando uno lo hace con amor, con sacrificio, con esmero, con entrega. Uno se desespera y está ahí. Eso se va a notar. Pero cuando no se ha hecho un compromiso de corazón, también se nota, hermanos. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. El que ha hecho un compromiso con Dios
él siempre va a estar dispuesto al servicio de Dios. No espera que le pongan en una lista. Se va a estar presentando voluntariamente y decir, pastor, hermano, ¿en qué puedo ayudar? Estoy dispuesto. Si no hay nadie que lo haga, pastor, yo estoy aquí. Yo quiero ayudar. Ese es el que ha hecho un compromiso con Dios y no con el hombre. Amén. Es la razón que me da mucha tristeza, amados hermanos. La verdad, tengo mucha tristeza cuando veo que no hay compromiso de la mayoría. Parece que por obligación uno viniera a la casa de Dios. Pero si yo he hecho un compromiso con Dios, si ese primer amor todavía está ferviente en mi corazón, no necesito que alguien me haga recordar que tengo culto, no necesito recordar que alguien me diga que hay ayuno, no necesito recordar que alguien me diga tienes que estar a tiempo. Yo debo de correr, amados hermanos, porque tengo un compromiso con mi Dios y Dios, Él está esperándome esa cita que ha hecho conmigo. Él está allí puntual y yo no debo dejar que Él esté esperando por mí. Esta iglesia era poderosa. Continuamos con el versículo 2. Yo conozco tus obras y todo tu trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Era una iglesia que entendía. Era una iglesia que conocía, hermanos, este precioso libro, conocía la escritura y nadie podía engañarlo. Hay muchas corrientes ahora que predican la palabra de Dios. Y voy a ser honesto. Hay una palabra que escucho repetidas veces. Y de repente le va a incomodar lo que voy a decir. Esta palabra que dice declara a Dios. Esa palabra declarar es de una corriente pentecostal. Sí hay una palabra que dice que hay que declarar lo que no es, como que si fuese. Pero la corriente pentecostés lo ha sacado este versículo para declarar que ellos, su palabra tiene poder de ellos. Que tienes que declararlo para que sea hecho. Y eso no encuentro en la palabra de Dios. Ese es antibíblico. Que Dios me dice que tengo que orar, tengo que pedir para que sea hecho y tengo que pedir con fe, no declarar. Esa es una palabra que viene de esa corriente pentecostal. Estos hermanos conocían la escritura, por eso no soportaban a los falsos apóstoles. Estos hermanos sabían, eran celosos. No pasaban por alto aquellas cosas que estaban mal. Tenían que pasar por un tamiz, por un colador, si realmente era verdad lo que estaba predicando, porque conocían la escritura. Versículo 3. Y dice, que se me mueve el versículo 3. Y has sufrido. Esta era una iglesia que en las pruebas, en las batallas, en las luchas, en la persecución, en la enfermedad, ellos mostraban una fidelidad a Dios. Era una iglesia con convicciones firmes. Y sabe, eso me lleva a imitar la fe de mi pastor. Nunca le he visto que por enfermedad se quedaba ahí en su casa. Nunca le he visto, hermanos.
cuando no podía caminar, hermanos, al menos una vez me tocó apoyar con el hermano Cabero a traer al pastor para que venga y predique. ¿Por qué? Porque él nos pedía que lo ayudemos de esa forma. Nunca le he visto quedarse, hermanos, ahí por la aflicción de su dolor. Y eso me llevó a mí también a aprender de ello, de que aunque yo esté enfermo, aunque yo esté gravemente, a menos que esté imposibilitado, pues recién voy a dejar de llegar. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia sufría, no había nada que lo detenga y el Señor conocía todo esto. ¿Por qué conocía? Porque Él estaba paseándose y el Señor conoce lo que nosotros estamos pasando porque Él está al lado de nosotros todos los días. Y en mayor razón cuando estamos en su casa. Él conoce el sufrimiento nuestro también. Conoce lo que nos duele. Conoce nuestra necesidad. Y ha sufrido. Amados hermanos, sigamos siendo fieles al Señor. Amén. Sigamos siendo fieles. Aún con nuestro dolor, seamos fieles a Cristo. Eso es sacrificio. Y eso lo decía a los hermanos de mi clase. Hermanos, es un sacrificio que Dios quiere que nosotros pues hagamos para poder correr a Él. Porque el hermanito Patrick, él llega, después de haber trabajado toda la noche, él llega. Pero aún así, él no se olvida. Y justo hoy en la mañana me detuve un ratito ahí y me dice, lo que usted nos enseñó hoy día, alguna parte de ello mi abuelita me habló porque ella era cristiana. Y eso me conmovió. Y por eso salí, no para echarme agua por el sueño, sino salí porque fui movido al recuerdo de esas palabras que mi abuelita me hablaba. La obra de su abuelita ha quedado grabado en el corazón de él, la enseñanza. Y lo que se predica aquí en la iglesia, si usted lo está tomando atención y se está apropiando porque es revelación de Jesucristo y usted no lo está desechando, lo está tomando, eso va a perdurar hasta el día de nuestra partida. Amén. No nos vamos a olvidar. Entonces, hermanos, ha llegado el momento de que nosotros despertemos. Ha llegado el momento que nosotros tomemos más tiempo en la palabra de Dios y menos tiempo en el celular, menos tiempo en la computadora, más tiempo en la iglesia, más tiempo en la Biblia, más tiempo en la oración, más tiempo en el ayuno, hermanos, porque Dios quiere eso, que nosotros despertemos. En el capítulo 7 de San Mateo, por cierto, y por ese capítulo de San Mateo, capítulo 7, cuando dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre hice sanidades, en tu nombre hice fuera demonios. Y el Señor va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Eso me está marcando, hermanos, entonces que en el infierno va a haber gente que conocieron la Biblia, va a haber gente que predicaron, gente que estuvieron enseñando tal vez, pero lo hicieron solamente ¿por qué? Por conocimiento. Lo hicieron solamente por egocentrismo, pero no porque hubo amor. Y la voluntad de Dios está revelada en esta preciosa palabra. Por eso que dice el versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amados hermanos,
Y una vez más, mi admiración para los siervos de Dios, pero para los siervos de Dios de verdad. Indesmayable trabajan en el ministerio, en la obra. Ese siervo cuando convoca a los hermanos para alguna actividad, cuando convoca para algún trabajo dentro de la iglesia, y no llega, quiere ser el buen siervo de Dios. No hay problema, la iglesia, me voy a descansar. Dicen, si no han venido, pues yo estoy aquí. Y es suficiente con el Señor que está a mi lado. Él me va a fortalecer, Él me va a ayudar. Así es que para adelante. Ese es el buen siervo de Dios. Eso aprendo de mi pastor. No importa. No importa que no vengan. Un día le voy a hablar de toda la honestidad de mi corazón. Como ya mencioné, hay cosas que me incomodan mucho aquí en la iglesia. No es la mala enseñanza, no es la mala doctrina, no es que mi pastor, no, de ninguna forma. No vayan a malinterpretar esto. Lo que me incomoda es la falta de compromiso. Eso me incomoda. Y un día le dije a mi pastor, si yo fuera hace rato hubiera sentado todo el mundo. Suena fuerte lo que yo estoy hablando, hermanos. Yo hubiera sentado a todo el mundo que esté sentados ahí, que vuelvan a aprender o vuelvan a recordar. Mi pastor me dice, pero hay que tener paciencia, Dios va a ir obrando en sus corazones. Y es verdad, hay que tener paciencia. Pero esa paciencia no es de 10 años, 15 años, 20 años. Esa paciencia tiene límites, la paciencia de Dios tiene límites. Pero sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo, hermanos. Y no has desmayado. Nunca lo he visto a mi pastor desanimado. Nunca lo he visto, nunca le escuché que me diga, hermano, la verdad que estoy cansado, ya no doy más, ya me da ganas de ir. No, no le escuché nunca. Nunca. No importa, él lo hace, no importa, y el buen siervo lo hace, y usted como cristiano y buen cristiano debe hacerlo también. Usted debe hacerlo como para la gloria de Dios, amén. No importa si recibe reconocimiento o no recibe reconocimiento, eso no importa. No importa si hablan bien de usted o hablan mal de usted, no importa, usted hágalo para el Señor. No importa si no lo reconocemos nosotros, Dios lo reconoce porque Él ve, Él conoce, Él sabe el sufrimiento, Él sabe la paciencia, Él conoce el arduo trabajo, pero Dios tiene preparado muchas bendiciones para esta persona. Amados hermanos, los años que nosotros podamos tener dentro de la iglesia, eso no nos lleva o nos da el título de que nosotros, por los años que tenemos, ya somos maduros. No, tenemos que nosotros, cuando nosotros nos convertimos, éramos, una vez más, imparables. Amábamos tanto a Dios. Pero han pasado 10, 20, 30 años
y ahora ya no mostramos ese amor de Dios. Hacemos todo lo contrario. Amén. Hay que mejorar. Amén, hermanos. Hay que mejorar. Hay que despertar. Voy a poner una ilustración. Estoy hablando de cuando nos convertimos acá, a este tiempo. No sé cuántos años usted tenga la fe, pero voy a poner este ejemplo. Solteros hay dos nada más, ¿no? Pues todos somos casados. Vamos a imaginar. Tenemos, no imaginar, sino esta ilustración es algo que quiero mostrar con la palabra. Nosotros somos casados, pero vamos a imaginar de que un día nuestra pareja nos dice, ¿sabes? Voy a ponerme yo como ejemplo. Un día viene Ana, mi esposa, y me dice, ¿sabes qué, Francisco? O ¿sabes qué, Frank? Porque así me dice a veces. ¿Sabes qué, Frank? Yo te voy a cocinar, yo te voy a lavar, te voy a planchar, voy a hacer limpieza en la casa, voy a cumplir con todas tus necesidades. Pero quiero que sepas una cosa. Yo lo hago solo por cumplir con el compromiso, porque no te amo. ¿Cómo se sentiría usted si así le dijera su compromiso? ¿Se sentiría bien? No. Que me está lavando, me está planchando, me está cocinando, me está haciendo limpieza, está cumpliendo con mis necesidades que yo necesito, pero no me ama. Me voy a sentir mal. Y yo con tanto afecto, con tanto esmero he hecho tantas cosas para ella, pero ella me está devolviendo mal por bien. ¿Sabe? Volviendo a nuestra vida cristiana, nosotros al inicio decíamos tantas cosas por Dios y de repente hemos olvidado ese primer amor y ahora hacemos las cosas sí, pero no lo estamos haciendo porque le amamos, lo estamos haciendo solamente por compromiso. Por eso es importante este llamado a despertar, iglesia. No lo hagamos solo por compromiso, sino hagamos porque amamos a Dios. Amamos a Dios con todo nuestro corazón. Continúa el versículo 3. Dice el versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti. Entonces, el Señor Jesucristo dice, estás trabajando, me estás sirviendo, estás predicando, Francisco, lo estás haciendo bien, estás haciendo limpieza, estás ayudando ahí en la enseñanza, está bien, Francisco, pero has dejado tu primer amor. Eso es lo que tengo contra ti. ¿Cómo me sentiría, hermanos, que viniera la voz de Dios y me dijera así? Pero me está hablando en esta mañana. Tú me dejaste de amar. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo por compromiso. Por eso ya no te importa si vienes o no vienes, si llegas tarde o llegas temprano, ya no te importa ya. El Señor quiere que volvamos a ese primer amor, hermano. Amén. Y no es una coincidencia que esté hablando de esto, porque el hermano también, Daniel, dijo, no, volvamos a ese primer amor. Y hoy la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo está diciendo, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor.
Arrepiéntete. Hermanos, cuando estaba leyendo anoche, estuve leyendo estos pasajes nuevamente anoche, era como las 11:05 de la noche, pero tengo algo contra ti. Eso debe llevarnos a hacernos temblar. Porque nosotros venimos a la casa de Dios, ¿para qué, hermanos? A escuchar su palabra. Amén. Yo vengo a la casa de Dios porque quiero escuchar del Señor, de aquel que amo, de aquel que me ama. Efesios 5:14, por favor, alguien lo encuentre y lo lea, por favor, rapidito. Efesios 5:14. ¿Ya lo tiene alguien? Léalo, por favor. ¿Alguien lo tiene? Léalo. Hermano Daniel, por favor. Amén. Gracias, hermano. El apóstol Pablo también vio esta necesidad dentro de la iglesia, que la iglesia estaba llena, pero la gente estaban siguiendo uno a Pablo, otro a Apolos, otro a Cefas, otro a Cristo. La iglesia se estaba dividiendo. Habían hermanos que ya no estaban comprometidos con el Señor. Estaban adormecidos por el sueño espiritual. Y ahora el apóstol Pablo le dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. La luz de Cristo viene cuando nosotros estamos despiertos. Y tenemos que aprovechar el tiempo, hermanos, porque estamos viviendo en tiempos extremadamente difíciles y peligrosos espiritualmente. Porque hay predicadores de la prosperidad. Hay predicadores que hacen milagros. Hay predicadores de la siembra y la cosecha. Y muchos están cayendo en ese tipo de engaños. Pero nosotros tenemos que ser como esta iglesia, la iglesia de Éfeso. ¿Qué hacía la iglesia de Éfeso? Guardaba su palabra, la practicaba, era celosa. Y el Señor Jesucristo nos dice en San Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará, la practicará, la vivirá, porque la ama. Hermanos, no tenemos que venir a la iglesia apagados. Porque no venimos a ningún funeral. Amén. Cristo no está en la tumba encerrada hasta hoy. Cristo está vivo. Él está sentado a la diestra de Dios. Y venimos a una fiesta espiritual. Y debemos de venir con ese deseo de querer escuchar y alabar a Dios. Y no debo dejar que nada interrumpa ese momento precioso que estoy pasando con el Señor. Los que aman a Dios viven la palabra de Dios. Los que aman a Dios no son gente religiosa. Los que aman a Dios son gente con convicciones firmes, que su palabra ha talado hasta los tuétanos, ha penetrado hasta ese profundo corazón. Y se nota, hermanos. Por eso es importante un llamado al despertar. Pero tengo contra ti
El Señor Jesucristo está diciendo, pero tengo contra ti. Y esta mañana nos está diciendo a nosotros personalmente, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Eso debe llevarnos a nosotros, hermanos, a estremecernos. El Espíritu Santo está hoy, en esta mañana, o en esta tarde ya, aquí. Y tenemos que escuchar su palabra. Tenemos que dejar que Él sea quien quebrante nuestro corazón. Has dejado tu primer amor. Venir a la casa de Dios es un privilegio, hermanos. Amén. No es una carga, es un privilegio. Para el Hijo de Dios es un privilegio estar en la casa de Dios. Para el Hijo de Dios es un privilegio servir al Señor. Para el Hijo de Dios es un privilegio, hermanos, poder alabar, poder cantar, poder mejorar. Pero cuando nosotros dejamos eso, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primero, voluntariamente ha dejado. Por el tiempo, hermanos, voy a tener que cortar porque quedó todavía muchas cosas que mostrar. Pero esta mañana creo que ha sido claro la palabra del Señor. ¿Qué quiere de nosotros? Quiere un despertar, un despertar, un avivamiento, que retomemos ese primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado, o sea, voluntariamente, no es que lo perdió, sino que ha dejado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice que has perdido, sino has dejado. Porque si yo supiera dónde he perdido ese primer amor, yo voy, lo recojo y lo traigo nuevamente. Pero has dejado conscientemente ese primer amor. Es tiempo de volver a ese primer amor, con ese despertar que nos está llamando el Espíritu Santo hoy, en esta tarde, para que esta iglesia sea una iglesia celosa y gloriosa para la gloria de Dios. Pónganse de pie, hermanos.